Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a Una Hora Con, donde resolvemos todas vuestras dudas sobre diversos temas con los mejores expertos y expertas. Este martes vamos a contar con una persona que es muy conocida, es Álvaro Fernández, conocido en TikTok y en Instagram como @farmacéuticofernández, donde pues lleva a cabo una labor de divulgación farmacéutica, de salud, donde pues explica todas vuestras dudas, que es lo que vamos a hacer hoy también. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes, Nerea. Muy bien, Bienvenido a muchas Una gracias. Hora Con. Muchas gracias por Nada, invitarme. debes de ser ahora mismo el farmacéutico más famoso en las redes sociales, ¿no? Bueno, no lo sé, no hay farmacéuticos que tienen mucho seguimiento en redes sociales. No sé, Boticaria García tiene muchos, es muy conocida. Bueno, hay más gente que se dedica a la divulgación, además, aunque no sean farmacéuticos, pero hay. Yo creo que además con esto de la pandemia, las cuentas de sanitarios en general han crecido mucho y eso que yo Sí. es un tema que toco poco, pero bueno, hay otras cuentas que lo tocan mucho más o que dan mucha más información sobre ello y yo creo que hay muchas que han crecido mucho. De hecho, bueno, con todo esto que ha pasado ahora de la pandemia, del COVID, que hemos tenido tantas dudas sobre la mascarilla, que ahora vamos a hablar también un poco de ello, y sobre todo viniendo ahora de todo este revuelo que ha salido con AstraZeneca, con el tema de los efectos secundarios, que parece que de repente hay efectos secundarios sobre ciertos medicamentos. Bueno, pues quería empezar hablando sobre todo esto. ¿Qué opinas tú de el revuelo que se ha montado con AstraZeneca o la de Johnson Johnson y sus efectos Bueno, con yo los creo que lo trombos? que pasa es que ahora está tan a la orden del día y hay tanta noticia sobre ello, ¿no? Que se hace una incidencia sobre los efectos secundarios. O sea, tienen un seguimiento los efectos secundarios de estas vacunas que no han tenido nunca las de ningún otro medicamento. Porque yo cada vez que me preguntan, y es todos los medicamentos o prácticamente todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Lo que pasa es que se valoran los pros y los contras y claro, pues generalmente cuando el médico te lo receta o cuando te lo dispensan en una farmacia, se valora el pro, se valoran los contras y el efecto beneficioso generalmente es mucho mayor que los posibles efectos secundarios. Y yo creo que con la vacuna de AstraZeneca también pues pasa un poco eso. Ha habido mucho revuelo con lo de los trombos, pero son casos súper puntuales. La probabilidad es nimia y al lado del beneficio, pues de hecho ha salido una noticia que he visto yo, no sé, ayer o antes de ayer, que la vi Seguro que en la cadena SER. puede ser, sí. Que había una persona que había rechazado la vacuna con AstraZeneca y a continuación ha fallecido por COVID, por desgracia. Entonces, es que es mucho más probable fallecer a causa del COVID que fallecer porque sufras una trombosis a causa de la vacuna, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que todavía rechazar la vacuna no es lo más sensato. Pero bueno. Por ejemplo, ¿qué síntomas son a los que habría que prestar atención después de la vacunación para que la gente pues, les preste atención y se quede un poco más tranquila? Bueno, a ver, que el día siguiente, o sea, que el día siguiente o 2 días después tengas dolor muscular, dolor de cabeza, algo de fiebre, dolor en las articulaciones, eso es completamente normal. Pero vamos, o sea, es lo esperable en cualquier vacuna, no solo en las vacunas contra COVID. O sea, que eso es algo común cuando te ponen una vacuna, que los días siguientes pues, puedas tener ciertos síntomas que son normales porque se producen por la reacción del sistema inmune, ¿no? Eh, ¿Cuándo deberías de preocuparte? Si a la semana, 10, 11, 12 días, sigues teniendo algún tipo de síntoma o algún tipo de malestar. Entonces ya sería un buen momento para ponerte en contacto con tu médico. La realidad es que lo más grave que suele o que puede, porque tampoco es habitual, pero lo más grave que te puede producir la vacunación directamente es algún tipo de reacción alérgica, que por eso te dejan en observación pues entre 15 minutos y media hora, depende de tus circunstancias personales, porque si no se ha producido esa reacción alérgica en el momento que te la ponen, ya después no se va a producir. Entonces, yo creo que eso, o sea, que 2 días de malestar entra dentro de lo normal y de lo previsible. Claro, si ya 10 días después te sigues encontrando fatal
ya es buen momento de ponerse en contacto con el médico, pero que son casos súper, súper aislados. Y, por ejemplo, también se ha hablado mucho de tomar paracetamol antes de la vacunación, que no hay que tomar ibuprofeno. ¿Es esto verdad que funciona el tomarse un paracetamol antes de la vacuna o no hay Bueno, nada? esto depende. Quiero decir, solo lo del paracetamol solo se puede hacer o solo se debe de hacer con la vacuna de AstraZeneca, porque es la única en la que hay estudios que soportan o que confirman que no afecta a la reacción, a la reacción del sistema inmune. ¿No? Con el resto de las vacunas no está probado. De hecho, con estas y con cualquier otro tipo de vacuna no se deben de tomar ni analgésicos ni antiinflamatorios, por supuesto de forma preventiva nunca, y tampoco después, porque el problema es que, quiero decir, precisamente esos síntomas que te dan es lo que se busca para que el cuerpo genere anticuerpos reaccionando a la vacuna que te han puesto. Entonces hay veces que si tú te tomas un antiinflamatorio y un analgésico, reduces la respuesta inmune y la eficacia de la vacuna puede disminuir. Entonces hay casos en los que afecta la eficacia de las vacunas. En el caso de AstraZeneca es que se hizo un estudio en el que se comprobó que tomar paracetamol no afectaba a la respuesta inmune. Por eso no se recomienda tomar ibuprofeno o no se recomienda tomar otro tipo de antiinflamatorio, porque no hay estudios detrás que digan si afecta o no. De cualquier forma, yo, y esto ya es opinión personal, si te lo puedes tomar, porque con AstraZeneca se puede hacer y te encuentras mal y te quieres tomar pues un paracetamol cada 8 horas, bien. A mí lo de tomárselo de forma preventiva me parece que no es demasiado necesario, pero bueno, esto ya lo que te digo, esto es opinión personal. De hecho, yo cuando me vacunaron no me lo tomé. Claro, tú ya estás vacunado, ¿no? Ya has recibido tus 2 La dosis. primera dosis. La primera. Dosis, la segunda no sabemos qué va a pasar. Bueno, claro. Estamos todavía un poco a la espera de, de la regulación y de lo que decide el Ministerio de Sanidad. Pero bueno, espero que también con todo esto que nos acabas de decir, la gente se quede un poco tranquila y al final no acabemos tampoco tomándonos el paracetamol por prevención cuando no tiene por qué, como nos cuentas. Luego también, respecto a efectos adversos y todo esto, se ha montado mucho revuelo con la píldora anticonceptiva, que se ha hablado mucho sobre ella y de la cantidad de efectos adversos que tiene, que había personas que en las redes sociales la han sacado, la han desplegado y parecía como una manta, ¿no? Con la broma de voy a taparme con ella. Bueno, ¿Cuáles son los fármacos así que más efectos secundarios tienen? los fármacos que más efectos secundarios tienen es que, claro, esto es una respuesta, o sea, esto es una pregunta complicada de responder porque fármacos depende de la potencia de los fármacos. Quiero decir, si tú estás en un tratamiento de quimioterapia, los efectos secundarios son brutales y habituales. Pero, claro, lo que te decía, el efecto beneficioso obviamente compensa porque estás luchando contra un cáncer y no queda otra, ¿no? Pero hay fármacos que usamos de forma habitual que tienen efectos secundarios y que muchos más que la vacuna o que pueden tener efectos secundarios más habituales y más graves que los de la vacuna y la gente pues no se ha preocupado hasta ahora. La cosa con las anticonceptivas, que yo creo que por eso se ha puesto que hace mucho tiempo que lo están, porque como son tratamientos hormonales, que es verdad que tienen sus efectos secundarios, pero esto ha surgido ahora un poco al hilo de lo de los trombos, porque la probabilidad de sufrir un trombo a causa de los tratamientos, de los anticonceptivos, es más alta que en el caso de sufrirlos por la vacuna. O sea, que yo creo que por eso se han puesto tan en boga. Es verdad que los anticonceptivos tienen efectos secundarios, algunos no son, o sea, quiero decir, también hay mucho mito alrededor de los anticonceptivos y los efectos secundarios que tienen, porque también es cierto que no todo lo que se dice sobre los anticonceptivos es cierto, porque reducen la fertilidad a largo plazo. No hay ningún estudio que demuestre que un anticonceptivo reduce la fertilidad o que engordan. Los anticonceptivos no engordan. Es verdad que hay algunos que pueden producir retención de líquidos, es verdad que hay algunos que pueden aumentar el apetito, pero no engordan directamente. Hay otros fármacos que sí, pero no es el caso de los anticonceptivos. Pero sí que tienen efectos secundarios. O sea, por supuesto, náuseas, vómitos, dolor en el pecho, o sea, que los tienen. Pero bueno, yo creo que en ese sentido también lo que es importante es conocer esos efectos secundarios y luego que cada una, en este caso, decida si
para lo que los quiere tomar, compensa el hecho de asumir que es posible tener efectos secundarios, que además los efectos secundarios generalmente son raros, no le afectan a todo el mundo. Pero es verdad que hay gente que pues los puede sufrir. Entonces, pues muchas veces lo que pasa es que hay que interrumpir los tratamientos y buscar otras alternativas. Claro, porque luego también hay ciertos medicamentos que tienen una serie de indicaciones, como por ejemplo los antibióticos, pues no hay que tomárselos con el estómago vacío, ¿no? Bueno, sí, depende de qué antibióticos. Claro, Pero bueno, no, me depende de qué refería a eso, que antibióticos, depende del... pero hay antiinflamatorios que sí, el ibuprofeno, por ejemplo, o el Enantium, que es primorano, no se recomienda generalmente tomarlo con el estómago vacío, pero depende, porque ahora, si lo que tienes es un dolor agudo súper puntual, tomarlo con el estómago vacío hace que se absorba antes y que el efecto sea más rápido. Entonces, generalmente no se debe de tomar con el estómago vacío, pero hay casos puntuales en los que a lo mejor eso normalmente lo suele valorar el médico y decidir, pero efectivamente los fármacos suelen tener sus pautas, ¿no? Y cada uno tiene sus indicaciones y sus posibles interacciones y su forma más adecuada de tomarlo. Porque como farmacéutico, ¿qué es lo que nos recomiendas que deberíamos pues, preguntaros a vosotros cuando a lo mejor llegamos a la farmacia o a la hora de mirar un prospecto de un medicamento que a veces tal vez no sabemos realmente lo que tenemos que mirar, ¿no? Bueno, los prospectos vienen mucha información. Lo que pasa es que, como tú dices, no están Claro. hechos, no los hacen para que los leamos. O sea, yo de eso estoy convencido. Si no, no harían la letra tan pequeña y resumirían. A ver, yo creo que es verdad que, a ver, la mayoría de la gente no mira los prospectos. Eso es así. Pero es verdad que hay muchas preguntas muy habituales que se podrían solucionar mirando el prospecto. No sé, es habitual que a alguien se le olvide una toma cuando está tomando algún tipo de tratamiento. Generalmente en un prospecto pone qué debes de hacer. Los datos sobre la conservación del medicamento, si requiere nevera o cuánto tiempo dura, porque, por ejemplo, hay fármacos que la fecha de caducidad no es la misma una vez que lo abres, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso suele venir indicado en el prospecto. Por supuesto, todos los componentes de ese fármaco, tanto el principio activo, que digamos que es el que hace la acción terapéutica, como los excipientes, que es lo que hace que consiga la forma farmacéutica adecuada, ¿no? Lo que rodea, o sea, todo lo que hay en el comprimido o en el jarabe, por ejemplo, que no es el principio activo, es un excipiente. Y que algunos pues, pueden ser susceptibles de generar alergias o intolerancias en determinadas personas. No sé, la lactosa se emplea mucho para hacer comprimidos, entonces pues si eres intolerante a la lactosa, en el prospecto puedes ir y ver si si ese fármaco lo puedes tomar o no. No sé, vamos, los prospectos llevan 6 puntos en el que normalmente es cómo debes de tomarlo, en qué circunstancias especiales no debes de tomarlo. Pues no sé, si estás embarazada, en el prospecto suele venir las precauciones que debes de tener o si está completamente contraindicado. Lo que pasa es que generalmente todo lo que suele ser relevante ya te lo suele haber contado el médico o el farmacéutico, pero si en algún momento tienes alguna duda, normalmente en el prospecto casi todas las vas a poder resolver. Nos están empezando a llegar las primeras preguntas al chat. Hay una persona que dice que es muy fan de tus vídeos en TikTok Muchas y gracias. pregunta que cuánto tardas en hacerlos y cómo se te ocurren. Bueno, yo podría decir que tengo así como un método muy... No, mentira. Yo soy un poco caótico para todo. Y además, cuando he intentado llevar un calendario de publicación, no sé, pues el lunes voy a hablar sobre el martes, nada, da igual porque luego no lo sigo. Luego me surge algo que en ese momento me parece que es más chulo y voy y lo hago y ya se descaraja el calendario. Y luego yo, la verdad que lo que tengo, o sea, yo pues, tengo poco tiempo. Y entonces grabo en el momento que puedo. No tengo mucho, no tengo un hilo conductor de qué voy a publicar mañana o que, bueno, me va surgiendo ideas y además lo que me pasa es que normalmente cuando me surge una idea, o que a veces digo que yo digo una buena idea, que a veces lo son y otras veces no, pero ya me entusiasmo mucho, me emociono mucho y digo, venga, pues esto lo tengo que grabar.
Antes tardaba mucho más, porque como todo, pues uno va cogiendo práctica, ¿no? Y antes tardaba mucho más, ahora tarda un poquito menos, pero depende del tipo de vídeo también, porque los hay que son más rápidos, los hay que requieren algo de edición, depende. Claro, al final la práctica hace al maestro, ¿no? Y realmente acabas buscando, me imagino, también en tu día a día, en base a las preguntas que te hace la gente cuando va a tu establecimiento, un poco las ideas, ¿no? ¿Cuáles son así como las preguntas más raras o que más te han llamado la atención en tu trabajo? Bueno, sobre todo eso, al principio sobre todo, ¿no? Que era más de idea feliz, pues de cosas que me habían preguntado en el mostrador, que me parecían curiosas, que me parecía que podían ser de interés para todo el mundo. Ahora es verdad que muchas de las preguntas o sea, muchas de las respuestas que doy son del feedback que tengo con mis seguidores, ¿no? Pues me llegan muchas preguntas, cuando me preguntan muchas veces lo mismo, pues entiendo que es un tema de interés general y que conviene hacer un vídeo para aclararlo. Pero antes, lo que te digo, sí, antes era casi todo de cosas que me han ido preguntando a lo largo de mi carrera profesional, ¿no? Hombre, ahora con la pandemia muchas preguntas tienen relación con los bulos, lo que esto, porque ahora claro, hay mucha gente que entra en la farmacia y te dice, ¿me tengo que vacunar o no me tengo que vacunar? ¿Me tengo que Claro, tomar un anticoagulante porque me voy a vacunar? Que por cierto, no hay que tomarse ningún anticoagulante. Pero bueno, ahora importante. con las anticonceptivas también. ¿Me tengo que dejar de tomar los anticonceptivas si me van a vacunar? Que tampoco hay que dejar de hacerlo. O sea, que tampoco hay que dejar de tomárselas. Pero ahora pues esas preguntas son muy típicas porque está de actualidad, ¿no? Es lo que preocupa más a la gente. Así que yo creo que ahora mismo esas son las preguntas más recurrentes. Claro. Y en general, no sé, es que ya me sorprenden pocas, ¿eh? Al principio las preguntas me sorprendían más. Ahora ya mi capacidad para sorprenderme ha disminuido un poco, la verdad. Ya me imagino. A veces tenemos unas preguntas, oye, claro, el desconocimiento es lo que tiene un poco. Bueno, pero esto que decía mi madre, de más vale una vez amarillo que ciento colorado, ¿eh? ¿No? Algo así, o al revés, no sé cómo era, pero el caso es que mejor, ya, si tienes una duda, pues, lo mejor aclararla cuanto Exacto, antes y preguntarla. así ya lo sabes para los restos. Ahora te da vergüenza, no lo preguntas y lo mismo, te la vuelves a encontrar después para hacerte pasar todavía peor rato. Así que cuando tienes una Claro. duda, lo mejor es preguntar. Así que preguntadnos todo lo que queráis, aunque creáis que es una tontería o que os dé vergüenza, como bien dice Álvaro. Porque, como comentas, para la vacuna precisamente no hay que tener pues, cuidado con si me estoy tomando la píldora o algún tipo de medicación. Pero ¿en No. qué casos a lo mejor sí que tendríamos que tener un poco de miramiento o de decir, ay, estoy tomando este antibiótico o por ejemplo, con la depilación láser, más fácil. Siempre se indica cuando vas a hacerte una depilación láser, oye, ¿te estás tomando algún medicamento o has estado con algún tratamiento, como por ejemplo el Enantium, que si te lo has tomado en poco tiempo antes de la depilación láser, no deberías de hacértela o deberías esperar un poco más? Bueno, en el caso concreto de la depilación láser, con los medicamentos que producen fotosensibilidad, que hay Claro. muchos. Que eso es otra cosa que en el prospecto viene. Sí, sí, pueden producir fotosensibilidad. No sé, por ejemplo, los tratamientos a vía oral para el acné, que suelen ser, o sea, porque suelen coincidir en la época, ¿no? El acné y cuando quieren empezar a depilarse, pues probar pues esos medicamentos generalmente con la depilación láser mientras estás con el tratamiento pues no sea lo más recomendable. Pero bueno, a ver, fármacos fotosensibles, la píldora, algunos antihistamínicos también producen fotosensibilidad. No sé, vamos, que hay muchos, vaya. Claro, claro. Pero eso, yo creo que así los más significativos los tratamientos, así, o sea, los más significativos para la gente que nos esté escuchando. Hay algunos antibióticos, pero no son de uso muy habitual. Pero hay anticonceptivos que son fotosensibles. Eso, las isotetrinoínas, pues el famoso Rakutan o el Dercutane, bueno, las diferentes marcas que hay, esos también producen fotosensibilidad. Y algunos antihistamínicos también. Con el Rakután, además, vi en tu TikTok que había mucha gente, pues claro, como normalmente estos tratamientos suelen tomarlos gente más joven, que a lo mejor te preguntaban, ¿pero puedo tomar alcohol con el Rakután? Porque es verdad que está contraindicado, ¿no?
Es uno Sí. de sus hándicaps, Bueno, pero esa digamos. pregunta no es solo pregunta Bueno, pues nada, ¿quién? pregunta de gente joven, ¿eh? Lo del se puede beber alcohol es una pregunta Exacto, de lo más porque habitual. eso se No, en puede el caso del... extender a todo, los Sí, sí, medicamentos. claro. En el caso del Rakuten o de las isotretinoínas en concreto es porque se metabolizan en el mismo sitio. Entonces, o sea, entonces puede llegar a producirte un problema hepático. Por eso no se debe de... O sea, ya estás haciendo trabajar al hígado de más con el tratamiento como para encima hacerle trabajar de más añadiéndole alcohol, ¿no? Entonces Ujú, es fundamentalmente por eso. Pero bueno, hay más fármacos que no se deben de combinar con alcohol, pero en ese caso concreto es por eso. ujú. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, alguien toma uno de estos medicamentos y bebe alcohol? ¿Qué podría pasar? Lo que te digo, que puedes llegar a tener algún tipo de problema hepático. A ver, es en ese caso concreto. Hay otros que no se pueden mezclar con alcohol, pues no lo sé. A lo mejor una benzodiazepina, pues, la de dormir, que la suele llamar la gente, ¿no? Pero porque, claro, tanto ese fármaco, o sea, los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, por resumir, no se deben de mezclar con alcohol porque están actuando al mismo nivel. Entonces puede que se presenten efectos secundarios indeseados, puede que inhiba o potencie el efecto de ese fármaco. Entonces, que es verdad que hay muchos fármacos que no se Ujú, pueden mezclar con alcohol, con algunos antibióticos porque puede reducir el efecto del antibiótico. Entonces, depende, o sea, quiero decir, no hay un motivo universal, porque no puedes tomar alcohol con los fármacos porque no, hay otros con los que claro. no pasa nada, pero hay muchos con los que sí. Entonces, tampoco es una Ujú. pregunta mal tirada. Es una pregunta que también ahora nos están haciendo por aquí, por el chat, que yo también te quería preguntar. Y es, ¿realmente crees que hay cierta desinformación entre la sociedad y con todos estos medicamentos que nos tomamos habitualmente? Porque luego, pues, también surgen este tipo de dudas que luego lo que dices están en el prospecto, ¿no? Bueno, no sé si hay desinformación, es que yo creo que, o sea, desinformación habrá, pero que yo creo que si lo hubieran dado tampoco lo habría escuchado nadie. Es que no era algo, o sea, no es algo que le interese a nadie en general. Entiéndeme, que no es frecuente que alguien llegue y te pregunte en la farmacia, oye, estoy tomando ibuprofeno, ¿qué efectos secundarios puedo tener? Es que es algo raro. Entonces, lo que pasa es que ahora está tan en boga que la gente se empieza a preocupar de cosas que no se ha preocupado antes, que a mí me parece bien. Claro. O sea, yo entiendo que la gente debería de preocuparse por ello y saber qué posibles efectos secundarios puede tener y si entran dentro de lo normal o no, ¿no? Ujú, Pero es que antes la gente no se preocupaba. ujú. Claro, porque realmente, o sea, la pregunta te la tiraba un poco por el sentido de si acabamos haciendo a lo mejor un uso excesivo de medicamentos cuando a lo mejor no toca o tomamos el ibuprofeno muy a la ligera, que esto se ha hablado también mucho, de todo esto de la automedicación que Bueno, hacemos a excesivo, veces. no sé si excesivo, seguramente. Y muchas veces ya el problema no solo es que sea excesivo, es que es inadecuado. O sea, quiero Mm, decir, igual el problema de la automedicación es que igual te estás tomando algo para resolver un problema que no es lo que deberías de tomarte. No lo sé, es súper típico el caso de un resfriado y pues me tomo un antibiótico. Y dice, pues nada, te claro. estás tomando un antibiótico para nada, porque no, quiero decir, no es una infección bacteriana y no te va a resolver nada. Te estás tomando un fármaco porque sí, porque tú lo has decidido así, pero, pero que no te va a hacer, no va a tener efecto positivo ninguno. Y uno de los problemas de eso es que es lo que te decía antes, cuando tú tomas un fármaco, los efectos beneficiosos o sea, están muy por encima de los posibles efectos adversos o de los contraproducentes, ¿no? Claro, en el momento en el que Ujú, beneficio no vas a tener ninguno, lo único que puedes tener son efectos adversos. Si tú te tomas un claro. antibiótico que es para resolver una infección, pero no tienes ninguna infección, ¿qué puedes tener? Pues nada, efectos secundarios, pero beneficioso ninguno, porque no te está haciendo ningún bien. Claro, no son caramelos, amigos. Hay que No. tener cuidado y siempre ir al médico cuando tenemos cualquier tipo de dolencia. He visto también en tu Instagram, que también como venimos hablando un poco de lo del Rakután y del tema del acné, que subías un vídeo hace unos días sobre las mascarillas que ahora pues, están produciendo muchos problemas en la piel a ciertas personas. Eh, ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, que eso es relativamente normal, ¿no? Al final, las Mm, mascarillas pues rozan, generan un ambiente ahí como oclusivo, húmedo, que es perfecto
para las bacterias que muchas veces pueden producir esos granitos. Bueno, para evitarlo, lo que hay varios tips. Al final, pues hay que asumir que la mascarilla hay que llevarla, pero llevar una buena rutina de limpieza facial ayuda mucho. Un buen limpiador que sea adecuado a la piel de cada uno. Después usar cremas hidratantes ligeras a ser posibles. Entonces, esto de ligeras, ¿qué quiere decir? Con texturas ligeras. Porque normalmente, pues claro, hay cremas más aptas para pieles grasas y cremas más aptas para pieles secas. Pero bueno, normalmente pues eso, las de textura ligera. Y luego conviene cambiarse la mascarilla con cierta frecuencia. Cambiarse la mascarilla con cierta frecuencia no quiere decir la misma, o sea, el mismo tipo de mascarilla, sino tener modelos distintos de mascarilla, que esto parece una tontería, pero para que rocen, o sea, por una razón sencilla, que rocen sitios diferentes. O sea, quiero decir, si tienes varias mascarillas que no rozan siempre en el mismo sitio, pues a esa zona en concreto no se irritará tanto. Entonces esas son algunas de las cosas que podemos hacer. Pero vamos, lo de la limpieza ayuda mucho con los granos que producen las mascarillas. Bueno, has dicho que depende un poco también del tipo de piel que tengas, pero ¿cuáles son así las que más sueles recomendar? Por si alguien nos está viendo y a lo mejor quiere bajar a su farmacia a comprar una. Hacer una rutina Bueno, crema y facial. limpiador. Hacer una rutina facial general es imposible, porque es que depende completamente del tipo de piel. Y lo que te puede ir bien a ti, puede que no me vaya nada bien a mí, depende también de la edad que tengas, o sea, del objetivo que tú busques con tu crema, porque no es lo mismo una crema hidratante que una crema reafirmante. Entonces, hacer una general es muy complicado. Una rutina lo que debería de llevar, o sea, fundamental es la limpieza, la crema hidratante y el protector solar. El protector solar es la mejor crema antiarrugas que existe. O sea, no hay ninguna más efectiva que el protector solar para evitar las arrugas. Pero no es posible hacer una rutina facial generalizada, ¿no? Porque lo que te digo, depende del tipo de piel y de los problemas que pueda tener cada uno. Claro, nada, lo más importante al final es consultar con los expertos, como tú, ¿no? Cuando vamos a la farmacia y que nos asesoren lo mejor posible en base a nuestra piel. Y bueno, de referente al tema de la crema solar, ya que lo comentas, hay mucha gente que piensa que solo hay que utilizarla en verano, pero no es así, ¿verdad? No. Quiero decir, sol, aunque a ti no te lo parezca, hay todo el año. Los rayos que son más nocivos para la piel son capaces de penetrar, o sea, de atravesar las nubes hasta en un 90%. O sea, que en realidad, una cosa es que, es verdad, que una cosa es que no te quemes o que tú no tengas la sensación de que te estás quemando, y otra cosa es que la piel no sufra por efecto del sol, ¿no? Entonces, es verdad que la crema solar debería de usarse todo el año. Esa es la realidad. Y Álvaro, cuando salió todo esto de las mascarillas, que decían los bulos, que decían que las mascarillas contenían bichitos, ¿qué pensaste? ¿Cuál fue tu reacción? Me encantaría saberlo. Es que claro, te llega eso y dices, pero otra más, no sé, es que está a la altura de lo de la nieve de plástico, cuando en su momento también era, o sea, es que llega un momento que es que además son unas cosas que además me escribió una chica y dice, no, pero argumentame científicamente que las mascarillas no tienen gusano. Y dice, pero es que hay cosas que no te puedo argumentar científicamente una tontería. Pues eso, no te puedo argumentar que no existen los reptilianos con datos científicos, ¿no? O sea, Claro. entiéndeme. Es verdad que salieron luego ya muchos vídeos pues, con gente mirando la mascarilla con el microscopio y pues nada, Sí. pues fibras de la mascarilla y ya está, pero que hay cosas que son sentidos, que caen de su propio peso. ¿Quién se va a dedicar a meterte además a ti? Que ya al final ya no eran ni bichos, de verdad, eran nanotecnología en forma de bicho para... Sí. No lo sé, si eso existiera sería carísimo y no se iba a molestar nadie en ponerlo en tu mascarilla, Pepe, para controlar cuando se te ha olvidado ir a comprar el pan. O sea, no. No sé. Nada, llevarlo con humor, me imagino al final un poco, ¿verdad? Mira, en el chat nos están preguntando también por el tema de antidepresivos, que también es muy interesante. Preguntan, y a nivel antidepresivos, ¿no es parchear con muchos efectos secundarios un problema mayor que se resuelve con terapia? Bueno, esa pregunta es complicada que te la conteste yo, porque
Eso es algo que es completamente, o sea, quiero decir, eso es completamente competencia de un psiquiatra, que yo no lo soy. Claro. Es verdad que normalmente en ese tipo de tratamientos hay tratamientos, vamos a decir que son sintomáticos y tratamientos que son para o sea, que son para la patología y que son a largo plazo. Tampoco es un tema en el que quiera meterme mucho, porque lo que te digo, Mm. esto esté de mis competencias sobremanera. Pero es un poco como si tú, pues tienes, efectivamente tienes una infección respiratoria, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, tú te tomas el antibiótico, que es lo que a medio largo plazo debería de curarte, pero te tomas un ibuprofeno que es para los síntomas. Entonces, en el caso de los antidepresivos, generalmente el tratamiento se aborda así también. Tienes un tratamiento que es para intentar ayudarte a medio largo plazo y luego tienes fármacos para tratar los síntomas directamente. Pero lo que digo, eso excede muchísimo de mis competencias y tendría que hablarnos de ello con un psiquiatra. Yo hablé con, yo creo que está colgado en mi IGTV, hice una Mm. live de esto sobre ello con una psiquiatra que tiene también pues, mucho seguimiento en Instagram, que se llama Rosa Molina, y ahí está colgado lo que era su opinión. Pero vamos, que en mi caso eso no está Mm. lejos de ser algo que esté entre mis capacidades. Bueno, llegará una hora con un psiquiatra, llegará. Y ya pues volvemos entonces un poco a tema farmacia. Yo también te quería preguntar por todo esto de los complementos vitamínicos, ahora que llega la primavera y hay muchas personas pues, que a lo mejor se sienten un poco cansadas y enseguida recurren a cualquier vitamina. ¿Tú lo indicas? Bueno, ¿O a mí por me el parece que contrario? perdona, dime. Bueno, No, no, a mí sí, me si lo parece que indicas o por el contrario. los complementos vitamínicos no hacen falta, excepto que tengas un déficit de vitaminas. O Ujú. que por lo que sea, en tu dieta necesites aportar pues X cosas, ¿no? Pues no lo sé, que lleva gente que lleva dietas especiales. Luego es verdad, hombre, o sea, sobre todo en primavera, por ejemplo, con la astenia primaveral, que es muy típico lo del estar más cansado y tal, que pasa es que muchos de esos complementos vitamínicos, además, llevan ginseng, llevan jalea, llevan que son energizantes de por sí, entonces pueden ayudar con el cansancio, claro. Pero muchas veces no hace falta tomarse más que el ginseng o la jalea, a lo mejor, y todas las vitaminas pues no son necesarias, pero eso es lo mismo, es que hay que valorar cada caso, ¿no? De forma individual. Es verdad que hay mucha gente que yo creo que se toma los complementos vitamínicos sin necesidad, o sea, entiéndeme. Si tú tienes un déficit de vitaminas, obviamente, tómate un complemento vitamínico que te va a venir fenomenal, pero si no, pues tampoco, o sea, quiero decir, no vas a usar más vitaminas de las que ya de por sí vas a usar, ¿no? Al final hay que comer bien y así no tendremos tampoco tantos déficits de nutrientes. Hay una usuaria que está preguntándonos por el chat, dice que aprovecha para preguntar dice, estoy con Champix y genial, pero tengo ansiedad por comer todo el rato. ¿Algún consejo? Uf, es que lo que le pasa es que está dejando de fumar. Claro. Entonces, Importante, importante. claro, por eso está contra el tratamiento con Champix, que entre otras cosas lo que controla precisamente el Champix es un medicamento muy eficaz para controlar esa ansiedad que genera dejar de fumar. Y es muy típico que cuando dejas de fumar, pues recurras a comer o eso es muy típico, pero es que muchas veces cuando dejas de fumar lo que hay que hacer es aguantar el tirón. Es verdad que, o sea, quiero decir, que dejar de fumar es complicado, porque tienes que cambiar ciertos hábitos en tu cuerpo que muchas veces pues, no es fácil y produce cierto síndrome de abstinencia y bueno, pero al final eso hay veces que lo que pasa es que hay que aguantar el tirón. Es verdad que para controlar la ansiedad de comer hay complementos que pueden ayudar, pero bueno, hay muchas veces que cuando estás dejando de fumar lo que pasa es que tienes que asumir que no siempre va a ser fácil, que tienes que poner mucho de tu parte y que en ese caso tienes los fármacos para ayudarte, pero ya lo siento, Pero la fuerza de pero voluntad es lo principal, ¿verdad? Y luego los parches de nicotina, que tanto se han hablado también de ellos, hay mucha gente un poco escéptica con ellos. bueno, a ver, los parches de nicotina y los chicles de nicotina, es decir, digamos que en ese caso es que cuando tú quieres dejar de fumar, tienes que controlar dos cosas. Primero, el hábito, o sea, el hábito fisiológico, el que realmente tiene creado tu cuerpo de necesidad de nicotina, pero alrededor de eso además, normalmente tienes un hábito
digamos, social, de costumbre, ¿no? O sea, pues te tomas el café y te fumas un cigarro, te tomas una copa y te fumas un cigarro. Y eso está, que en realidad eso ya no es una dependencia fisiológica, no es que tu cuerpo lo necesite, pero tú estás habituado a eso. Entonces, los parches de nicotina o los chicles de nicotina lo que te van a ayudar es con la parte fisiológica, es decir, te van a dar la dosis de nicotina que tu cuerpo te está pidiendo. Pero claro, con el resto, con lo que es tu hábito a nivel mental, con eso no te puede ayudar un parche de nicotina, claro. Fuerza de voluntad, amigos, no se puede hacer otra cosa. Y luego, por ejemplo, hay mucha gente que también se toma colágeno colágeno, como te puedo decir cualquier otro, para pues tema de las uñas, que te crezca el pelo, todo este tipo de cosas, pues a lo mejor, o por ejemplo, también para prevenir el envejecimiento. He escuchado a muchas personas, sorprendentemente gente joven, que no es mayor, que me dice que toma de vez en cuando colágeno para Sí, prevenir las o arrugas. para las articulaciones. Pero eso está bien, o sea, es bueno hacerlo, porque como también a veces nos contraindican un poco al ser jóvenes, utilizar antiarrugas, el contorno y todas estas cosas. Bueno, en realidad, pues, o sea, con todos esos tratamientos siempre es más fácil prevenir que después arreglar. Y esa es la realidad. Entonces, cuanto antes empiezas, normalmente mejor. O sea, si tú empiezas a prevenir las arrugas antes de que salgan, es mucho más efectivo que una vez que tienes las arrugas intentar revertirlas. Eso es así en todos los casos. En el caso concreto del colágeno, el colágeno se usa para muchas cosas. Hay colágenos mejores y colágenos peores. Hay cosas para las que funcionan mejor y cosas para las que funcionan peor. Si quieres que te crezca más el pelo, bueno, olvídate, porque el pelo lleva un ritmo de crecimiento que es el que es. Entonces, y no hay forma de acelerarlo, o no se ha descubierto forma de acelerarlo. Es verdad que el pelo que se puede fortalecer ese cabello con, o sea, biotina, con colágeno, con determinadas cosas, pero yo creo que, o sea, es lo que tú decías, normalmente si tú llevas una vida equilibrada, salvo que el médico te diga, oye, tómate este complemento porque es lo que te puede estar faltando, a mí me parece que muchas veces no son necesarios, pero... Claro, claro. Luego también a título personal, cada persona. Y luego la vitamina B12, que además nos han preguntado también por aquí por el chat, han dejado un mensaje de Alvarito, ¿cuenta alguna de B12? Debe de ser algún colega. La cosa es que yo también te quería preguntar porque también he escuchado a alguna persona alguna vez que me comentaba que tomaba vitamina B12 para la resaca, para evitarla. Que el procedimiento era este. Me tomo una pastilla B12 antes de salir y otra cuando vuelvo. Y Bueno, resulta que luego se levantaba bien. lo que tienes que hacer es beber menos, pero claro, o sea, a ver, es verdad que la vitamina B12 lo que hace es que metaboliza, o sea, hace que acelera la metabolización del alcohol. Pero claro, o sea, quiero decir, si ya sabes que te vas a pasar mucho, pues pásate menos. Porque, o sea, quiero decir, estás haciendo, al final, cuando tú tomas fármacos, estás haciendo sobretrabajar generalmente al hígado, generalmente al riñón, porque es donde se metabolizan todo ese tipo de cosas. Entonces, o sea, quiero decir, todo ese tipo de fármacos se metabolizan por ahí. Entonces, estás sobreexponiendo, es como te tomas un paracetamol después de una borrachera, tú tómatelo, pero es lo mismo que decíamos con el Rakuten. ¿Dónde hace efecto el paracetamol? O sea, quiero decir, ¿dónde se metaboliza el paracetamol? En el hígado. ¿Dónde se metaboliza el alcohol? En el hígado. O sea, estás haciendo que tu hígado haga un sobreesfuerzo que te puede traer problemas. Entonces, eso de tomarse cosas porque has leído en internet que es mejor, pues no. No es nada muy recomendable, la verdad. Es que en una hora con nos gusta mucho desmitificar este tipo de cosas que circulan por la sociedad. Y en realidad, ¿qué se podría tomar para la resaca? Para la resaca, normalmente gran parte de la resaca es por la deshidratación que se produce. Entonces, lo que hay que hacer es rehidratarse con agua, que no hace falta nada maravilloso. De hecho, beber agua mientras estás consumiendo alcohol reduce mucho la resaca, porque además reduce mucho lo que bebes. O sea, tienes menos sed. Claro. ¿No? Pero además evitas esa deshidratación posterior, que es una de las grandes causantes de la resaca.
Pero vamos, que trucos mágicos, pues la verdad que no hay. Claro. Salió también hace un tiempo como, es que no me acuerdo cómo, porque además creo que no triunfó mucho, era como un medicamento que se recomendaba para tomar con la resaca, que se compraba en farmacias. ¿Sabes del que te hablo? Eh, Resalim, creo que se llamaba. Sí, me suena. Puede ser, tenía un nombre así de como de resaca y algo, Sí. pero eso tampoco lo... Eh, o sea, Y el ibuprofeno de verdad tampoco nos va a hacer nada. Que también hay no mucha es que gente no que te al haga día siguiente nada, se sí, levanta. sí. Quiero decir, no es que no te haga nada, pero es que hay casos en los que puede ser hasta contraproducente. El ibuprofeno Claro. hace bastante daño al estómago. O sea, puede producir daño a nivel estomacal y a nivel intestinal. Entonces, es que depende de la resaca que tenga cada uno. Que hay gente que tiene una resaca que le duele mucho la cabeza, pero hay gente que tiene el estómago dado la vuelta. Si tienes el estómago del revés y te tomas un ibuprofeno, pues igual va peor. Pero bueno, claro, quiero decir, te duele mucho la cabeza, te tomas un ibuprofeno, pues bueno, el efecto analgésico puede que te ayude, pero lo dicho, que... Sí, hay una persona que nos acaba de poner por el chat lo de beber una cerveza para la resaca por el síndrome de abstinencia. Nah, eso, Explícaselo tú, Álvaro, explícaselo tú. eso es mito también, lo de vamos a beber más para resolver la resaca no funciona, lo que pasa es que te vuelves a emborrachar y punto. Claro, Pero, y claro, entras ahí en... Es un círculo, ¿no? Que al final claro. no sales de él y... Bueno, no debe de ser lo más aconsejado en todos los No, casos. Eso ya depende de la cuando tomas persona. alcohol para la resaca, lo único que haces es alargar la resaca, aunque a ti no te lo parezca. Exacto. Luego vendrá doble. Me llamó también mucho la atención en uno de tus últimos vídeos que hablabas sobre cómo acostarte en la cama para dormir por las noches e incidía sobre luego el reflujo estomacal y te podía producir acidez. Sí, bueno, pero eso es por una, o sea, quiero decir, es por una pura cuestión fisiológica, la forma que tiene el estómago, ¿no? Si tú te recuestas sobre el lado izquierdo, el píloro queda hacia arriba, entonces no, esos ácidos del estómago caen sobre la pared del estómago que está más abajo, entonces el reflujo es más difícil. Si te recuestas del otro lado, pues quedan sobre el píloro y se puede producir el reflujo, no tiene, o sea, es una pura cuestión fisiológica, no nada más. Pero me resultó curioso porque, claro, yo pues es algo que nunca me había planteado, es verdad. Pues nada, cuestión de ¿Y fisiología y qué de indicas? gravedad. ¿Y qué sueles recomendar también para, ya que nos ponemos a hablar de esto, por el tema de la acidez estomacal Bueno, a que se ver, tome a la la acidez gente? estomacal, quiero decir, lo primero es que hay que intentar cenar o no comer antes de irse a dormir, porque es verdad que muchas veces, pues, recostarse cuando estás haciendo la digestión facilita, ¿no?, que aparezca esa acidez o ese reflujo. Y luego hay fármacos que ayudan a neutralizar la acidez. Los que son así tipo Almax y eso no son los que más me gustan a mí porque pueden tener efecto rebote en algunos casos, pero no sé, los hay muchos naturales, ¿eh? Que yo no soy un súper fan de la medicina natural, pero hay cosas de las que sí es muy útil y en este caso hay fármacos naturales que funcionan bien para neutralizar la acidez estomacal. Bueno, a ver, eso cuando es puntual, quiero decir, el que tenga acidez muy recurrentemente lo que tiene que hacer es ir al médico porque puede que haya un problema de fondo. O sea, una cosa es que un día puntual tengas acidez porque, no sé, te has comido un cordero y otra cosa es que habitualmente tengas acidez. Entonces, generalmente ahí lo que hay es un problema de base que tendrás que ir al médico para ver por qué se produce, ¿no? En cualquier caso, consultar con los expertos, siempre. Bueno, vamos a rescatar también una pregunta que han hecho por aquí por el chat, que es un poco más referente a ti y a tu profesión. Preguntaban bueno, que dicen, qué envidia los que vayan a tu farmacia. ¿No crees que los farmacéuticos han quedado relegados a vendedores? ¿Se le debería dar más valor a la profesión? Bueno, en realidad yo no te puedo, o sea, quiero decir, a eso no te puedo responder yo. A eso te tendrá que responder, o sea, quiero decir, a eso me tendréis que responder vosotros. Vosotros queréis eso. Yo no tengo esa Claro, sensación cuando la gente viene a la farmacia. yo Eh, tampoco la quiero tener, pero bueno, que Claro, alguna persona... quiero decir, no es, o sea, desde mi punto de vista, obviamente no. Yo tengo los conocimientos que tengo y estoy allí para ponerlos al servicio de todo el que los quiera. Pero, pero claro, la sensación que tenga el de fuera, esa ya es un poco ajena a mí.
Pero si me preguntas a mí, mi impresión no. A mí la gente viene y me pregunta cosas sobre salud que, que no le puedes preguntar a alguien que no tiene esos conocimientos. Entonces yo te diría que no, pero claro. No, además eso, que para trabajar en una farmacia tienes que ser farmacéutico, no puede ir una persona que no tenga estos títulos, ¿verdad? Sí, vamos, Y siempre hay tiene que una... haber un farmacéutico en la farmacia porque luego hay diferentes títulos. Hay técnico de farmacia, hay Bueno, auxiliar, exacto. pero sí, todos tienen una formación. Así que no dudéis en preguntarles siempre vuestras dudas. Hay una persona que también está preguntando por las mejores anécdotas que tienes, de las que te han pasado, que qué es lo más raro que te han pedido. Pues es que esas es que están, yo creo que casi todas, o muchas, están contadas en mis canales de TikTok e Instagram. Yo tengo muchas anécdotas, entre otras cosas, porque yo me he pasado muchos años trabajando de noche. Entonces, claro, pues por la noche pasan cosas más divertidas. O sea, Sí. esto es así porque, pues eso, la gente viene a veces en peores circunstancias, ¿no? Y entonces, anécdotas de esas curiosas tengo unas cuantas. Lo que pasa es que nos ponemos a contar anécdotas, no acabamos. Ya te digo yo que te hacen falta 3 horas con el farmacéutico, ¿eh? Porque Bueno, anécdotas tengo nos muchas. dices esto, ahora queremos escucharlas, por favor. Anécdotas tengo muchas. A mí la que más gracia me ha hecho siempre pues, era una pareja, ¿no? Una pareja que vinieron, pues eso, a las 3 y pico de la mañana a comprar preservativos. Y el tío, es que el tío era altísimo, pero alto, o sea, yo qué sé, yo mido un 80, pues este tío debía, o sea, me sacaba un buen trozo, que debía medir unos 95. Y ella era chiquitita, chiquitita, no sé, o sea, con una pizquilla, ¿no? O sea, eso, me diría unos 50 y casi 60, pero por ahí. Y entonces llegó el tío y me dijo, ¿me das unos preservativos XXXL? Le metí allí 3X. Y digo, mira, aquí no hay más que normales XL. O sea, que no quiero decir 3X, eso se compra en otro sitio, pero no es en la farmacia. Y entonces la chiquita de esto, pues ya le dije yo, de si que dime si te doy los normales o los XL, y ya la chiquita miró para arriba y le dijo, ¿pero dónde vas? Que luego te baila más que una flamenca, le dijo. Yo, mira, yo no sabía dónde meterme, no sabía dónde meterme. Y ya ni cuál darles, ¿no? Así que nada, se llevaron allí los normales y allí que se fueron. Pero de esas cosas, a ver, cosas curiosas pasan. El otro día, además, el otro día recordaba una anécdota con un directo que hice hablando de esto que me has preguntado antes de los prospectos, de una señora, una paciente que tuvimos, pues que tenía una infección vaginal por hongos. Y entonces el médico, pues nada, le mandó su tratamiento, vino a la farmacia, pues le prescribió unos óvulos vaginales y la señora pues volvió a la semana porque el médico le había hecho otra receta para continuar con el tratamiento una semana más, pues porque parece que aquello no le funcionaba muy bien. Entonces, pues le volvimos a otra caja más, la señora a la semana, y a la semana volvió otra vez. Ya con otro tratamiento el médico se lo había cambiado porque, claro, el otro no le hacía efecto, pues le había puesto uno más potente por vía oral. Y nada, pues allí quedó la señora, ya no volvió. Entonces entendemos que por el tratamiento por vía oral ya le solucionó el problema, pero vino ya pues al mes o cuando fuera a por otra cosa, ya no tenía nada que ver. Y efectivamente confirmamos que el tercer tratamiento ya sí le había funcionado porque nos dijo que oye, que mucho mejor el último que le habían mandado, porque y además es que le dejaba la boca mucho menos pastosa. Sabes que la señora se había estado tomando los óvulos vaginales por vía oral. ¡Ah! Pues claro, ¡Dios mío! entonces, claro, pues la pobre mujer estuvo 14 días tomándose los óvulos que en cuanto te los metes en la boca, aquello se deshace como si fuera una pasta, Claro, claro, una claro. crema, como si fuera una crema, tenía que ser una cosa asquerosa. Pero bueno, pues eso, cosas que pasan. Cosas que pasan a los farmacéuticos. Han empezado a haber un par de preguntitas aquí sobre el tema. Preguntan si la gente sigue pidiendo los preservativos en voz baja. Si a la gente le sigue dando vergüenza pedirlos. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que eso yo lo resolví hace tiempo y ahora los preservativos están fuera, entonces directamente los puedes coger y llevarlos, no tienes ni que decir nada. Esto, y ya está, no tienes ni que pedirlos. Llegas, pagas, Claro, fin. claro, no tienes ni que pedirlos. Coges la talla que tú quieres, no tienes que hablar con nadie. No tienes que hablar, no tienes que preguntar, no tienes que pedir ningunos específicos. Los coges, pasas y los pagas. Puedes hacer las preguntas que quieras, pero bueno, no lo sé. Yo creo que
depende un poco, ¿eh? Hay gente que pregunta que no tiene ningún problema y te pregunta absolutamente todo. Y estos y otros y aquellos y estos nuevos, y estos son nuevos que no los conocía. O sea, que gente hay de todos los tipos, pero sí, sí, es verdad que lo de pedirlos en voz bajita, pero no solo con los no solo con los preservativos. O sea, es mucho más, con la píldora del día después es incluso mucho más habitual que con los preservativos que los Oh, pidan en voz baja. O, vaya. o la Viagra. Normalmente cuando te piden algún tipo de fármaco para la disfunción eréctil, muchas veces ni te lo piden, directamente te dan la receta. Esto. Mm, O sea, o sea, que esto para que pongas en marcha el protocolo de extraperlo, ¿no? Que como si estuvieras vendiendo drogas de esto, vale, ya se lo metes en la bolsa y se lo das, sin que sí, se lo sí, vean ahí, con nada, no, sin claro, claro, preguntas. claro, claro, y no preguntas, ya está. No, claro, a ver, al final, bueno, pues depende de la persona, le puede dar un poco más de apuro, pero que al final son cosas normales y además a las que vosotros estáis muy habituados, que Sí, no sí, tenemos sí, por claro. qué... O sea, en ese sentido, la gente, pero esto es como cuando, o sea, no sé, esto es muy típico de, pues que voy a ir al médico, pues es que me da vergüenza ir al médico, te da vergüenza a ti, pero al médico, el médico está harto de verlo porque es su trabajo. Claro, Harto, exacto. y yo estoy harto de que me pregunten cosas así, porque es mi trabajo. Quiero decir, a mí vergüenza no me va a dar, pero yo entiendo que, hombre, la gente pues, puede tener cierto pudor en determinados asuntos, obviamente. Nos preguntan qué es lo más raro que te han pedido en la farmacia. Una tarjeta de recarga de móvil, no sé por qué. O sea, debe de ser que en alguna farmacia o en algún sitio o en algún país las venden, pero yo el día que... Hola, me podrías... Pero es que además entró como con mucha decisión, como, o sea, no preguntó, no, o sea, como, hola, ¿me puedes dar una tarjeta ¿Me para puedes recargar el dar? móvil? Digo, pues no, o sea, quiero decir, no, es imposible, no, Te has no, no, equivocado de sitio. claro, o sea, no, o sea, me han pedido cosas raras en fármacos y eso sí, no sé, fármacos extranjeros o fármacos, pues esas cosas te pasan que entra alguien que es de fuera y te pide un fármaco que aquí pues no se llama así, o bueno, pero eso de una tarjeta del móvil, dices, güey, eso, ¿cómo? Claro, a lo mejor porque, bueno, hay veces que en los pueblos se concentra todo en un mismo sitio, como no hay tantos establecimientos y, oye, puede ser que esa Puede ser. persona, ¿no? Por dar una teoría aquí. Puede ser, no lo sé, hombre, no sé. O sea, me han pedido cosas de la farmacia con nombres curiosos. Pero así, cosas raras, eso, cosas que dices que he desubicado. Yo creo que lo de las tarjetas, pero además fue hace mucho tiempo, ¿eh? Pero siempre me acuerdo y digo, ¿qué piensa ahí contar tarjeta de recarga de Vodafone? O sea, Me encanta. Bueno, nos quedan ya nada, unos minuticos para acabar, así que estamos entrando en la recta final. Cualquier persona que quiera hacer cualquier pregunta, como por ejemplo acaba de llegar una, que es antes decías que el ibuprofeno puede dañar el estómago. ¿Qué recomiendas en su lugar para el dolor menstrual? Gracias. bueno, de los analgésicos y antiinflamatorios, el que menos daño hace a nivel intestinal es el paracetamol, probablemente. En caso de que tengas problemas de estómago. Quiero decir, o sea, si tú no tienes problemas de estómago per se, no tienes por qué descartar el ibuprofeno, porque el paracetamol puede producir daños a nivel hepático. Entonces, quiero decir que Todo tiene lo no suyo. claro, que estos efectos secundarios, lo que decía, posibles, pero si tienes úlceras de estómago o has tenido hace poco el Helicobacter pylori, por ejemplo, que es algo bastante típico, pues no conviene que a lo mejor el ibuprofeno no debería ser el que tienes que tomar. Pero bueno, también te digo que con lo del dolor menstrual, no creo yo que juntes en una habitación a 5 mujeres y las 5 te digan que lo mismo les va bien. Totalmente Eh, de acuerdo. esto es por mi experiencia personal. De cualquier forma, si cuando tienes la menstruación habitualmente te tienes que tomar analgésicos y antiinflamatorios, igual es un buen momento de consultarle a tu ginecólogo, porque o sea, que tengas ciertas molestias es normal, que tengas molestias para tener que tomarte habitualmente antiinflamatorios y analgésicos, no lo es. Entonces, yo creo que si tienes que hacerlo habitualmente, lo suyo es consultar con el médico porque a ti te produce un dolor que es mayor de lo que es habitual o de lo que debería de ser. Yo voy a contar mi experiencia personal por si le ayuda, que es que me pasó, sufría muchos dolores y nada, fui al ginecólogo y el ginecólogo me dio una solución y me ha venido genial. O sea que Pues id eso, al ginecólogo y a vuestros normalizar, expertos. normalizar el dolor de la regla no es lo más adecuado. Es normal que tengas ciertas molestias, pero en el momento en el que te impide hacer vida normal,
eso no está dentro del estándar de un dolor normal y no es lo que debería de ser. Entonces, muchas veces es muy molesto y entonces, como a ti te han dicho muchas veces que la regla duele, pues das por ¿Crees que es hecho, lo habitual? claro, das por hecho que es lo lógico y no, muchas veces no y muchas veces tiene solución. O sea, que yo creo que en ese caso lo que hay que hacer es consultar con un ginecólogo. Nos preguntan también, para una persona adulta de más de 60 años trasplantada del riñón, ¿qué vacuna sería la más recomendable? No lo sé. Vamos, no lo sé porque no me sé las especificaciones de cada una, pero yo creo que no hay ninguna. Bueno, es que en el caso de los trasplantados también depende de los tratamientos que esté tomando porque estará a base de inmunosupresores. Entonces, o sea, estará tomando inmunosupresores y está trasplantado. Entonces, que en ese caso lo que tiene que hacer es hablar con su médico, porque además no solo tendrá eso, estará polimedicado seguro, porque los trasplantados toman mucha medicación y el que tiene el historial clínico y todas las circunstancias del paciente es su médico. Entonces ahí es que ya no el que mejor, el único que te puede aconsejar, yo creo que es tu médico. Bueno, pues ya para terminar, porque ahora ya sí que estamos acabando, se me estaba olvidando comentarte algo, que ahora con todo esto de tus anécdotas y tal también me he acordado. Es por los probióticos. Porque, por ejemplo, hay muchas veces que era por el tema este de los hongos, que a lo mejor se pueden producir porque estás tomando un antibiótico y se te desregula la flora intestinal, ¿verdad? Entonces, hay veces que indican, esto es un ejemplo, entonces a veces para ello pues te indican, oye, tómate un probiótico y así refuerzas todo esto. Vale. Cuéntanos tu opinión y todo esto. Bueno, vamos entonces a dividirlo en partes. Los probióticos, precisamente, es verdad que lo que hacen es restablecer la flora bacteriana normal. Digamos que lo que pasa, bueno, en el caso que has contado tú concreto de los hongos, suele ser habitual con las infecciones, o sea, suele ser habitual que se produzcan hongos vaginales. Cuando estás, por ejemplo, con un tratamiento, pues eso, antibiótico. ¿Por qué? Porque los antibióticos no son selectivos. O sea, que la gente cree muchas veces que tú te tomas un antibiótico y la bacteria, que es la que te está produciendo la infección, se la lleva por delante, pero el resto no. Y no, los medicamentos no son tan listos. Tú te tomas un antibiótico y por desgracia se lleva por delante la bacteria patológica, ¿no? La que te está produciendo la infección, pero se lleva también por delante mucha parte de la flora bacteriana normal, habitual y que debe de estar ahí porque cumple una función. ¿Qué pasa? Que cuando ese antibiótico se lleva por delante la flora bacteriana, en el caso concreto de las que suelen, es muy típico en mujeres que tengan candidiasis después de tomar un antibiótico. ¿Por qué? La flora bacteriana normal se la lleva por delante y ahora ¿qué pasa? Que como eso está en equilibrio, digamos, la cándida en realidad forma parte, o sea, siempre está. Lo que pasa es que en el momento en el que tú retiras, digamos que se mantienen en equilibrio las bacterias con las cándidas, ¿no? Están ahí como en un ten con ten y unas equilibran las otras. En el momento en el que tú te tomas el antibiótico, se lleva por delante la flora bacteriana, lo que hacen es ir conquistando espacio los hongos, entonces proliferan. ¿Qué pasa? Que tú con un probiótico lo que haces es restablecer o repoblar un poco esa flora bacteriana de bacterias buenas, vamos a llamarlas, para que no se produzca ese desequilibrio y poder evitar pues unos malestar o molestias posteriores, porque tampoco llega a ser, o sea, la candidiasis, bueno, puede ser muy molesta, pero que no es una cosa gravísima, pero puede ser muy molesto. Entonces, pues para evitar esas molestias posteriores, muchas veces un probiótico ayuda mucho. Sobre todo, yo creo que prácticamente cuando tomas antibiótico, tomar un probiótico viene bien casi siempre. No solo por eso, hay muchas veces que se producen, cuando estás tomando antibiótico, se produce diarrea o malestar estomacal. Y generalmente es precisamente por eso, porque la flora bacteriana que forma parte del intestino también se la ha llevado por delante. Entonces, hasta que esa flora bacteriana se repobla otra vez de forma natural, pues puedes tener ciertas molestias intestinales. ¿Qué pasa? Que si tú tomas un probiótico, pues aceleras ese proceso. Entonces, esos efectos secundarios se van a reducir. O sea que está muy bien tomarlos al final cuando tomamos un antibiótico. Sí, los probióticos sí tienen su eficacia demostrada. No son magia borrasa.
Exacto. Y, por ejemplo, también se toma en otra contra, ya no con antibióticos, sino, por ejemplo, con intolerancia a la lactosa. Mm. He visto también a muchas personas que se toman, pues a lo mejor cuando vas a salir, sobre todo pues a comer fuera, que puedes tener menos miramiento con la comida o que no sabes, que a lo mejor hay platos que te pueden poner que tengan lactosa y se toman unos probióticos. Se ¿Esto toman funciona? bueno, probióticos o lactasas, es que depende. Ujú. Hay veces que lo que llevan también son, al final son las enzimas que degradan la lactosa, que suelen ser las que los intolerantes a la lactosa no tienen per se. De todas formas, eso se puede tomar, depende del nivel de intolerancia a la lactosa que tengan. No es suficiente para todo el Ujú. mundo. Y aparte, se pueden tomar de forma puntual. No, quiero decir, pues eso que dices tú, pues sales pues tienes una ocasión especial y tal. Porque el que es intolerante a la lactosa, quiero decir, no siempre produce solo problemas intestinales en ese momento. Es que hay veces que te está dañando el intestino y a medio largo plazo puede traer otro tipo de consecuencias. Entonces, cierto es que existe, es verdad que reduce los síntomas, pero ojo con eso. Yo tampoco lo tomaría así a la ligera sin haber consultado antes al médico si en tu caso es conveniente o no. Ujú. Es que además la intolerancia a la lactosa ha crecido mucho en los últimos años, ¿verdad? O bueno, cada vez al menos la gente se hace más las pruebas, que puede Eso ser te iba a que sea decir, otra. no sabes hasta qué punto es que ha crecido la intolerancia o hasta qué punto ahora se detectan intolerancias que antes, pues tenías problemas digestivos, pues tenías problemas digestivos. De todas formas, te voy a decir una. Muchas veces la gente que es intolerante a la lactosa, la gente que es intolerante al gluten, desarrolla un poco sus propios antes, ¿no? Ahora ya no esto, porque ahora cuando tú empiezas a tener problemas de estómago o tienes molestias muy habituales, pues vas al médico y ya se empieza a investigar por qué se producen y ahora hay muchas veces que se detecta. Antes es que probablemente eso era algo que ni se valoraba. Pero muchas veces tienen sus propios mecanismos. Quiero decir, tú tomas leche y te sienta fatal y al final tú solo acabas asociando que a ti la leche no te sienta bien. Y es muy típico, "No, es que a mí la leche", de gente mayor que dice, es que a mí la leche, yo no tomo leche porque no me sienta bien. Probablemente ese señor o esa señora era intolerante a la lactosa no, pero nunca le diagnosticaron. Y no tomaba leche porque, Claro, claro, si cada vez que toma leche o cada vez que toma queso se encuentra fatal, pues al final asocias que no sabes qué es, pero que algo hay ahí, pues no sé, muy típico. Uy, es que yo tomo leche y me da una acidez terrible. Y eso es algo claro. que no, que era relativamente. Lo que pasa es que, claro, pues eso, ahora vas al médico, te diagnostica y dice, claro, que le sienta mal porque es intolerante a la lactosa. Y Ujú. antes es que simplemente pues no se diagnosticaba, pero es probable que hubiera también muchos casos, ¿no? Bueno, Álvaro, me pasaría toda la tarde hablando contigo porque es que hay un montón de temas interesantes y muchísimos que seguro que se nos quedan por ahí por el tintero. Pero estamos ya hemos pasado nuestra hora y tenemos que ir cerrando. Volviendo un poco también a tema de desmitificación de medicamentos o no, hay una persona que nos ha preguntado ¿qué hay de los medicamentos para mejorar el rendimiento deportivo o prevenir lesiones? ¿Son efectivas esas marcas que se suelen anunciar en los eventos deportivos como pueden ser carreras populares cuando finalizan? Necesito algo más específico, porque no sé cuáles son las que se anuncian. Quiero decir, medicamentos que normalmente no suelen ser medicamentos porque los medicamentos no se pueden anunciar por ley, más que los que son publicitarios como el frenador y eso, pero los medicamentos no se pueden anunciar. Entonces probablemente sean cremas o sean que ayuden a la recuperación muscular. Las hay que sí, las hay que son efectivas, depende como todo, porque como todo en ese tipo de productos los hay mejores y los hay peores. Eh, Generalmente para recuperarte después del deporte lo que tienes que llevar es una buena rutina de estiramientos y descansar el tiempo adecuado. Que hay determinadas cremas que te pueden ayudar, sí, no lo sé. Yo usaba una que tenía mentol, que a mí pues, me refrescaba mucho las piernas y además con el masajillo eso pues me la relajaba mucho. Pero bueno, que como en todo, ahí hay productos que son mejores y productos que son peores. Y luego también, pues dependiendo de las personas y los gustos, que eso también es lo que dices, pues a ti te Bueno, gustaba más esa por. eso por supuesto. No puedo evitar hacer esta última pregunta ya porque me parece muy interesante, Dime. que es una persona que nos está poniendo, buenas, no sé si lo habéis comentado, que lo que lo hemos mencionado un poco al principio, pero no nos hemos metido mucho.
Pero actualmente hay una crisis global debido a la necesidad de nuevos tratamientos que sean capaces de esquivar las resistencias que han ido adquiriendo los microorganismos debido al mal uso de la sociedad. ¿Crees en eso? Además, perdona, se me ha cortado. ¿Crees que la sociedad debería estar más formada o informada al respecto? ¿Que el Hombre, problema también puede ser la facilidad de acceso a los tratamientos? de hecho, la resistencia antibiótica está entre las, o estaba antes del COVID, entre las 8 prioridades de salud para la OMS. Y hay mucha gente, muchos inmunólogos y esto que dicen que la próxima gran pandemia se producirá por las resistencias a los antibióticos y las bacterias superresistentes. Y eso efectivamente se produce porque no hemos hecho buen uso de los antibióticos, porque los tratamientos se dejan a medias, porque te tomas un antibiótico que te sobró del tratamiento anterior, que no acabaste debidamente y ahora las tienes en tu casa y te lo tomas para un resfriado cuando no es, cuando es algo para lo que no es necesario. Entonces, es que en gran medida es culpa nuestra y por el mal uso de los antibióticos. Si el acceso es fácil o difícil, en general los antibióticos sin receta no se venden. Ahora ya. Ahora ni el ibuprofeno, de hecho. Bueno, pero el ibuprofeno es otro cantar y eso no produce resistencia. O sea, no es lo mismo. Eso puede... O sea, quiero decir, en ese caso podría ser que dijera, bueno, pues en adelante o en el futuro necesitaremos dosis más altas porque hayamos acostumbrado a nuestro cuerpo a usar antiinflamatorios o analgésicos cuando no eran necesarios. Es posible, pero la realidad es que los antiinflamatorios en general no producen resistencia. Pero por lo que pregunta en concreto es por los antibióticos y la resistencia bacteriana. ¿Qué pasa? Que cuando tú te tomas un antibiótico y dejas un tratamiento a medias, tú te encuentras mejor a los 3 o 4 días. Pero a ti te han dicho que te lo tomes 7, porque que tú te encuentres mejor no quiere decir que hayas acabado con la infección. Tú te lo dejas de tomar y entonces no has acabado con la infección, la bacteria todavía la tienes. Ahora, puede pasar que esa bacteria, cuando tú dejas de atacarla, por así decirlo, que va a reducir un montón su población, pero cuando dejas de tomarte el antibiótico empieza a reconquistar terreno, por así decir, ¿no? Y además, las bacterias evolucionan muy rápido y crean precisamente esos mecanismos de defensa contra los antibióticos que hemos estado tomando. Es decir, lo que has hecho al final un poco es enseñarla con qué la vas a atacar, además darle un poquito para que pruebe y ahora le estás dando tiempo para que vea cómo se puede defender de eso. A ver, claro. es un poco... Sí, pero me gusta la historia. Quiero decir, es muy simplificado, ¿no? Pero esto es un poco el sistema. ¿Qué pasa? Que ahora esa bacteria, ya a ese antibiótico no le va a hacer efecto porque ya sabe cómo defenderse. Entonces probablemente tengas que usar otro tipo de antibiótico o un antibiótico más potente. ¿Qué pasa? Que al final va a llegar un momento en el que tengamos bacterias que sean resistentes a todos los antibióticos que tenemos. Claro. ¿Y cómo tratas una bacteria que es resistente a todo? Pues no se sabe. Este es el problema. Pero va a ser un problema de aquí a un tiempo, ¿no? Ahora, bueno, también estamos un poco centrados en todo lo de la pandemia, que bastante tenemos. Sí, no, pero... bastante tenemos ahora, pero sí, vamos, esto, o sea, ya se sabe o ya se prevé que eso sea un problema de salud a nivel mundial. O sea que... ¿Y cómo se podría, o cómo crees que se podría paliar un poco? Lo que empezar a hacer es un uso adecuado de los antibióticos ya desde hoy. Después, no lo sé, supongo que eso ya es una cuestión de inversión en investigación, de inversión en desarrollo de nuevos fármacos, de antibióticos más potentes o más eficaces, ¿no? ¿Y no estaríamos todavía a tiempo? ¿No estaríamos todavía a tiempo de parar esto? No lo sé, eso, o sea, quiero decir, eso es algo, es algo que en realidad es un poco impredecible, porque ¿en qué momento va a aparecer una bacteria súper resistente que además cumpla con los requisitos, vamos a decir, de poderse hacer pandémica? Es complicado. Probablemente podrían buscarse antibióticos más específicos, hacerse más test, hacerse más análisis, porque hay muchos antibióticos que son muy generales, ¿no? Que
tú sabes que tienes una infección respiratoria, pero no sabes si no haces quiero decir, si no haces determinadas pruebas, que no suele ser lo más habitual que te las hagan, no sabes qué bacteria concreta es, ¿no? Pues hay muchas veces que es un poco prueba y error. Este antibiótico no ha funcionado, pues vamos a probar con este otro. Entonces, probablemente si se hicieran más pruebas, se supiera en cada caso contra qué bacteria está luchando, se podrían usar los antibióticos específicos más selectivos contra ese tipo de bacteria. Pero lo mejor es leer los prospectos y escuchar a nuestros farmacéuticos y médicos para no... Sí, en este caso, los prospectos no van a ayudar mucho, pero bueno, generalmente en este caso lo que sí que es fundamental, que sí que puedes hacer, que puede hacer cada uno es acábate el tratamiento. Si te han dicho que son 7 días, son 7 días, y si son 10, son 10, y no por nada. Y es que lo normal es que tú te encuentres mejor al 5.º día. O sea, es que eso es lo lógico. Pero cuando te han dicho que tienes que acabar el tratamiento, generalmente es por algo. No suele ser porque quieran que te acabes la caja y que compres otra nueva, no tiene nada que ver. Y, por ejemplo, si, ya, esto sí que terro, si, por ejemplo, nos sobrara, no de un antibiótico porque no nos tiene que sobrar, pero nos sobra un ibuprofenos y nos damos cuenta de que han caducado. Eso lo llevamos a la farmacia, ¿verdad? Tienen allí los puntos limpios para que la gente también sea consciente que no se los guarde en casa. Los medicamentos todos no se pueden tirar a la basura, además. Hay que llevarlos a la farmacia, sí, al SIGRE, se llama así, punto SIGRE, que es donde vamos, allí los dejas porque nosotros con ellos no hacemos nada. Después pasan, los recogen y ya los llevan a gestionar. Gestionan los residuos de como lo hagan, que la verdad que, mira, ahora que lo has dicho, lo miraré, porque no sé cómo lo hacen. Pero... Ya tienes una idea para tu próximo TikTok. Sí, pero eso, los medicamentos hay que echarlos en el punto SIGRE, si no se pueden tirar a la papelera alegremente. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos y resolver todas las dudas que, como ves, pues bueno, todavía nos quedarían muchísimas más y un montón de temas de los que hablar. Seguro que a nuestros espectadores también, pero bueno, no pasa nada. Volveremos. Bueno, con una hora con... Cuando quieras, yo ya sabes que encantado. Así que muchas gracias, Nerea. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis, seguid a @farmacéuticofernández en vuestras redes sociales y así estaréis enterados de todo. Y bueno, la idea está que te dejamos por aquí de qué pasa con los medicamentos cuando van al punto limpio. Interesante. Habrá que seguirte. Sí, lo investigaré. Pues muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos el martes que viene a las 4, por supuesto. Y si queréis seguir informándoos, pues meteros a la web de Cadena Ser, que allí está todo actualizado. Muchas gracias.